Buen día. ¿Escucha correctamente? Gracias. Bueno, me voy a presentar primeramente. No sé si algunos de ustedes me conocen, pero bueno, soy el doctor Marco Camacho y soy docente de la Facultad de Bioquímica también en cuarto año. Ahí vamos a llevar una materia conmigo. Pero sin embargo, vamos a reemplazarlo al doctor Rodrigo por un tiempo mientras él vuelva a, a dar clases con ustedes. Bueno, el tema que me ha encargado hoy día que toquemos es la determinación de la muestra. Él ya ha ido en una secuencia, digamos, de metodológica de cómo realizar una investigación y pues hoy día vamos a ver el tema de la muestra. Bueno, para esto él ha preparado una presentación, la cual la voy a compartir con ustedes para que podamos ir desarrollando el tema. Voy a quitar mi imagen y vamos a seguir realmente con el audio, por favor. Ya, ahora sí. ¿Están con la presentación en la pantalla? Ya, gracias. Bueno, en realidad, digamos, la determinación y la selección de una muestra dentro del proceso de una investigación eh, tiene una vital importancia, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque a través de esta podemos realizar un estudio y un análisis, digamos, de todas y cada una de las características de la población a ser estudiada. Ah, por esto es bueno, digamos, como dice ahí, la determinación para poder, digamos, analizar las características de una determinada población de estudio, ¿no? En una investigación no podemos, como dice ahí, tomar ligeramente la selección de una muestra, porque esta representa el conjunto de la población a investigar. Vale decir que eh, las personas o sujetos que yo voy a seleccionar para que sean el objeto de estudio son aquellos que van a representar a una población. ¿Ya? Es decir, si yo quiero hacer un estudio en Cochabamba, por ejemplo, eh, las personas que voy a seleccionar, 10, 20, 30 sujetos de estudio, van a representar a toda la población cochabambina, ¿no? Entonces es importante la selección adecuada de la muestra. Esta selección, como dice ahí, primeramente, se va a hacer una selección con una metodología adecuada. Enseguida vamos a ir viendo qué tipos de metodología de selección de la muestra existen. Como dice ahí, asegurando la extracción de casos de estudio o individuos o sujetos de estudio representativos, ¿no? Con las mismas características de la población. Eso quiere decir que ellos deberían tener, digamos, el 99.9% de características que representen a la población de estudio. En este caso, si nosotros vamos a determinar, por ejemplo, una muestra de una población, por ejemplo, de Cochabamba, de la universidad, entonces tenemos que ver que los sujetos o digamos, los individuos de estudio eh, se puedan cuantificar, ¿ya? Es decir, podamos medirlos, podemos cuantificarlos, es decir, los estudiantes, digamos, de la Facultad de Bioquímica, ¿no? Y podemos cuantificar cuántos son los estudiantes de la Facultad de Bioquímica. Y de esos vamos a ir seleccionando, digamos, los más representativos para que podamos, con esa selección, podamos generalizar, digamos, el estudio que estamos haciendo, ¿no? Es decir, podemos decir, todos los estudiantes de la Facultad de Bioquímica y Farmacia son, digamos, estudiantes con una adecuada formación en, digamos, laboratorio clínico. Entonces ahí generalizamos, pero en función a los sujetos que vayamos eligiendo para este estudio, ¿no? Para esto nosotros tenemos que
definir la población, ¿no? La población de estudio es, como dice ahí, es un conjunto de individuos o casos sobre los que se desea obtener información cuantitativa y cualitativa. ¿Ya? Es todo lo que se puede medir o cuantificar. Existen dos tipos de población, una población finita y una población infinita. La población finita es, por ejemplo, cuando yo quiero decir, voy a medir, digamos, cuántos hombres existen en Cochabamba, ¿no? Entonces, yo voy definiendo eso por un número exacto, ¿no? A decir, bueno, de los 2 millones de habitantes que somos en Cochabamba, pues 1.200.000 son hombres. Entonces, ahí puedo definir la población con un número exacto, ¿no? Esa es una población finita. Por el contrario, una población infinita es aquella en la que hay demasiados sujetos o demasiados individuos de estudio y no los puedo medir, no lo podemos cuantificar. Por ejemplo, ¿cuántas estrellas hay en el cielo? Es imposible, ¿verdad? No podemos cuantificar o medir cuántas hay. Entonces, esos son los dos tipos de población que podemos nosotros tener. Bueno, cuando la población está claramente definida e identificada en el momento de realizar el estudio, nosotros podemos, digamos, extraer de ese conjunto un número de personas denominado muestra, ¿no? Este número de personas que son la muestra representan a toda a la población con todas sus características, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos ver que la muestra que yo tomo es la que representa a la mayoría de la población, ¿no? Entonces por eso, repitiendo y bueno, dando énfasis a todo esto, es importante poder, digamos, definir una buena muestra, ¿no? Entonces, de la población, nosotros tenemos que extraer la muestra. Ahora, no solamente hay, digamos, tipos de población, sino también hay niveles de población. Hemos hablado de los tipos de población que son finita e infinita, y los cuales podemos medir y los que no podemos medir, pero también hay niveles de población. Hay población endiana, por ejemplo, que vendría a ser la población en general, ¿no? Digamos, decimos los, eh, los habitantes de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Es una población endiana, que es una población general, y tenemos la población de estudio, cuando ahí nosotros definimos y decimos, yo quiero, como investigador, estudiar, digamos, a los pobladores de la Chiquitanía, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la población de estudio, en la que yo quiero determinar ciertas características de la población. Por ejemplo, quiero ver cuáles, digamos, son sus hábitos, sus características. Entonces voy definiendo una población de estudio. Es lo que yo quiero como investigador, investigar, digamos, a los pobladores de la Chiquitanía, ¿no? En cambio, una población diana es toda la población de Bolivia, por ejemplo. Entonces ahí podemos definir los tipos de población y los niveles de población. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá en cuanto a lo que se denomina la población. ¿Tienen alguna pregunta? Si podemos tal vez aclarar algo o está eh, entendido lo que es población, los tipos de población que existen y los niveles de población. ¿Nadie? Bueno, sí. No, los niveles de población son esos. Los tipos son el finito y el infinito. Finita es la población que tú puedes medir, ¿no? Digamos, ¿cuántos son los estudiantes de la Facultad de Bioquímica? Y entonces ahí podemos definir que, digamos, son 1.500, 1.800. Esa es la población finita. Y de esa población finita tú vas extrayendo, digamos, todos los de primer curso. Entonces, ya de los 1.500 se reducen a solamente 200 o 300, o todos los del segundo curso, ¿no? En cambio, lo infinito es lo que no podemos medir, ¿no? Como les decía, por ejemplo, el número de árboles que hay, por ejemplo, en el Tunar. Es complicado, ¿no? Tal vez algún rato vamos a llegar a medirlos, pero
pero sí, digamos, es algo infinito, ¿no? O los árboles que hay en todo el mundo, digamos, ¿no? Pues nada, Giselle. ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna pregunta? Bueno, continuamos entonces con la presentación. Dejamos lo que es la población y vamos a ver algunos, ¿cómo se llama? Algunos conceptos que tenemos que saber, ¿no? Por ejemplo, este de inferencia, ¿no? Bueno, la inferencia dice, según la estadística, es una rama de esta mediante el cual tratamos de sacar conclusiones de una población en estudio, ¿no? Por decir, todos los cochabambinos, ¿no? Son, digamos, excelentes cocineros, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una conclusión. O, digamos, por decir, todos los bolivianos son, digamos, en su mayoría, por ejemplo, pueden ser hombres, ¿no? Entonces, una conclusión de una población en estudio. A, a partir de qué se saca esta conclusión? De la información de la muestra representativa, ¿ya? Entonces, yo tengo por eso que tener una muestra que sea muy representativa para poder generalizar, ¿no? No puedo en ningún caso, digamos, generalizar a la población de Bolivia, de Cochabamba, los estudiantes de bioquímica o los estudiantes de San Simón, si yo no tengo una buena representación en la muestra que voy a escoger, ¿no? En la que, como dice ahí, se hallen presentes todas las características del grupo. Entonces, esa es una inferencia. Posteriormente, nosotros, ¿cómo definimos a la muestra? La muestra, como dice ahí, es un subconjunto extraído de la población que lleva todas las características importantes de él, ¿no? Como dice, en realidad vendría a ser, en un poco resumen, son los sujetos estudiados de una parte de la población. ¿Ya? Por ejemplo, del grupo 200, digamos que la población son el grupo 200 ustedes, no, 210, perdón, estoy en eso, no les pregunté bien. Tampoco le pregunté al doctor Rodríguez. ¿Son el 200 o 210? 200, doctor. 200, muchísimas gracias. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros, si tenemos a la población como el grupo 200, ahí nosotros podemos extraer una muestra y decir, a ver, los estudiantes que están llevando la materia de metodología de la investigación tienen un promedio de por encima de 90. Entonces tenemos que extraer del grupo 200 todos los estudiantes que tienen la nota por encima de los 90, ¿no? Entonces, esos van a ser los representativos de esa población, ¿no? O los sujetos de estudio. Entonces, es importante que nosotros seleccionemos bien a estos sujetos de estudio para poder generalizar a la población y decir todos los estudiantes del grupo 200 son así o tienen esas características, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, la muestra, ¿no? Ahora nosotros la muestra la podemos también segmentar, ¿no? Es decir, por ejemplo, todos los estudiantes de la UMS pasan clases en el campus central, ¿no? Pero no todos pasan en el campus central, ¿no? Entonces podemos decir, para generalizar o especificar un poco más, decimos, todos los estudiantes de la UMS del área de salud pasan clases frente al Parque La Torre. Entonces vamos especificando y generalizando más, digamos, a la muestra. Y esto nos va a ser representativo para poder generalizar en toda la población, ¿no? Entonces, eso sería una parte, digamos, de la muestra en la que yo puedo, digamos, hacer que sea representativa, ¿no? Entonces, para todo esto, nosotros tenemos que saber algunos métodos o metodologías de muestreo, ¿no? Es decir, cómo nosotros debemos elegir a nuestra muestra, ya cómo debemos escoger, se puede decir, a la muestra a la cual va a ser el objeto de estudio. Entonces, dentro de los tipos de muestreo, vamos a ver algunos, pero
se puede decir que el muestreo, como dice ahí, es una herramienta de la investigación científica cuya función básica es determinar qué parte de una realidad en estudio será examinado, con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población, ¿no? Entonces, mucho que la diferencia es una generalización. Entonces, yo tengo que tomar una muestra que sea representativa para poder generalizar en toda la población. Les vuelvo a repetir, obtener una muestra adecuada significa lograr una versión simplificada de la población, ¿ya? Como habíamos dicho hace rato, ¿no? Todos los estudiantes de la UMS van a clases de lunes a viernes, ¿no? Entonces, pero ahí podemos poner, pero los estudiantes del grupo 200 van a clases de metodología de la investigación el martes a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces, de algún modo ahí vamos reproduciendo algunos rasgos, digamos, especiales o básicos de los del grupo 200, ¿no? Entonces, por eso es importante obtener una adecuada, digamos, muestra que nos va a generalizar, digamos, o simplificar lo que toda la población representa, ¿no? Ahora, a veces ocurren errores de muestreo, ¿no? Yo puedo equivocarme al escoger o al obtener una muestra y puedo, digamos, hacer una generalización errónea, digamos, de la población entera, ¿no? Eso se llama el error de muestreo, ¿ya? Es muy frecuente en la investigación que yo tenga un error de muestreo por no haber escogido adecuadamente la muestra que va a representar, digamos, al conjunto de la población, ¿no? Ahora, este error de muestreo se puede evitar, obviamente, por algunas metodologías que vamos a ver enseguida de una adecuada obtención de la muestra, ¿no? Para esto, como dice ahí, el muestreo permite al investigador estudiar y analizar las características de los casos seleccionados con el fin de emitir una conclusión, facilitando la interpretación con respecto a la población total del cual se extrajo la muestra, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que primero se selecciona un grupo representativo de elementos, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, en el grupo 200 vamos a seleccionar a todas las mujeres que tienen de 20 a 21 años, ¿no? Entonces, el grupo es representativo, basado en cualquier procedimiento que es elegido por el investigador, es decir, por mi persona, digamos, en este caso, para que podamos extraer una parte del total del curso, ¿no? Una parte son las mujeres de 20 a 21 del total del grupo 200, de modo que los podamos estudiar y todas las que son mujeres de 20 a 21 años tengan la oportunidad de ser seleccionadas. Entonces es un muestreo, digamos, que tenemos que realizar y donde el investigador debe ir determinando qué características desea investigar o desea, digamos, observar en el sujeto de estudio, que es la muestra, ¿no? Entonces, eso en cuanto al muestreo. Ahora, ¿cuáles son los pasos para la recolección de una muestra? No sé si está entendido hasta ahí. ¿Tenemos alguna pregunta, tal vez, para ir con la siguiente presentación, o la siguiente diapositiva? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿O está comprendido lo que es la selección de la muestra y el muestreo? Ahorita vamos a ver los tipos de muestreo que metodológicamente existen en el campo de la investigación. ¿Ninguna? Bueno, continuamos entonces con la presentación. Aquí vamos a ver un poco acerca de los pasos que son necesarios para la recolección de una buena muestra. El primer paso es definir la población, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo quiero hacer un estudio en Bolivia, por ejemplo, ¿no? O quiero hacer solo un estudio en Cochabamba, o solamente en una comunidad de Cochabamba, digamos, en Quillacollo, en Tiquipaya, o quiero hacer un estudio solamente a los estudiantes de la Universidad de San Simón. Entonces, en esta
primera etapa de definir la población, más o menos yo defino el área geográfica, el lugar donde voy a realizar la investigación, el tiempo, digamos, de enero a marzo puede ser, o durante la gestión 2023, o algunas otras características que yo quiera resaltar, digamos, en esa población de estudio, ¿no? Entonces, primero definimos el lugar o el área de estudio. El segundo paso para la recolección de una buena muestra es definir el marco, ¿ya? Como dice ahí, es el listado o descripción de los elementos que forman la población, ¿no? Por ejemplo, yo quiero estudiar a la población de Cochabamba y ver cuántos niños de 6 a 10 años van a la escuela. Entonces, ese es el marco y la descripción es los niños que van a la escuela entre ese grupo etario, ¿no? De entre 6 y 10 años. Entonces, eso va a permitir ver qué elementos voy a tomar en cuenta para poder elegir o recolectar mi muestra. El tercer paso es definir la unidad de muestreo, ¿no? ¿Dónde voy a realizar este muestreo? ¿Dónde voy a buscar seguimos con los niños, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde vamos a buscar a los niños de 6 y 10 años que van a la escuela? En las calles, en las ciudades, en los grupos sociales. En este caso, ¿dónde buscarían ustedes a esos niños de entre 6 y 10 años que van a la escuela? ¿Dónde los buscarían? ¿Cuál sería su unidad de muestreo? ¿Nadie? ¿Nadie me puede responder esa pregunta? A ver, vamos a preguntar a alguien que esté por ahí en el curso. A ver, ¿qué dices, Priscila? ¿Cuál sería tu unidad de muestreo? Carlos, ¿qué dices tú? ¿Cuál sería la unidad de muestreo si yo quiero estudiar a los niños de 6 a 10 años que van a la escuela? Giselle, ¿tú puedes ayudarme con esto o no? Correcto, ¿no? Teníamos que ir a las escuelas primarias, sean particulares o privadas, y hacer el muestreo de ese grupo etario, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos definiendo en la parte esta de definir la unidad de muestreo. Gracias, Giselle. Bueno, continuamos con la presentación entonces. Después de definir la unidad de muestreo, nosotros vamos a definir las variables. ¿Cuáles variables vamos a tomar en cuenta? Eso significa, digamos, definir algunas preguntas para realizar la realización de la encuesta o entrevista, ¿no? Entonces, ahí vamos a poner, por ejemplo, la encuesta tendrá, pues, cuántos años tiene, en qué curso está, a ese tipo de preguntas, ¿no? Eh, que me puedan permitir obtener, digamos, la información necesaria para saber cuántos niños van a la escuela entre 6 y 10 años, ¿no? Después de este cuarto paso, que son definir las variables, pasamos al quinto, que sería seleccionar el método de muestreo. Existen básicamente dos métodos de muestreo. El muestreo probabilístico, que también se denomina muestreo al azar, y el muestreo no probabilístico, que es un muestreo denominado también dirigido, ¿ya? Voy a dirigir hacia los sujetos que yo quiero estudiar, ¿no? En este caso, el no probabilístico lo define el investigador, y el probabilístico es, como les decía, al azar. Voy a tomar cualquier individuo o sujeto de estudio. Después de seleccionar el método de muestreo, ahorita enseguida vamos a ver dentro del muestreo probabilístico y no probabilístico cuáles son los métodos de muestreo. Hay varios. Y el sexto paso sería calcular el tamaño necesario,
¿no? Para obtener una determinada precisión de la estimación. En este caso, de los niños de 6 a 10 años, nosotros podríamos calcular el tamaño de la muestra. Imagínense hacer un muestreo de todos los colegios particulares, de todos los privados de Cochabamba. Sería una muestra bastante grande, ¿no? Nos tomaría bastante tiempo el hacer encuestas, ir preparando toda la información. Entonces podemos calcular el tamaño que no sea representativo, digamos, un colegio privado y uno particular de la zona norte, o uno privado y otro particular de la sur, de la este y de la oeste. Entonces tenemos 4 muestras representativas que nos podrían, digamos, definir la población de estudio a nivel del cercado, por ejemplo, ¿no? De Cochabamba. Y podemos con esas 4 muestras a nivel ¿cómo se llama? Por punto cardinal, podríamos generalizar y decir, bueno, de 10 niños, 6 van a la escuela y 4 no. Entonces es una muestra representativa. Entonces, calculando el tamaño necesario para que podamos tener una precisión, digamos, en el estudio también. El punto 7 es elaborar el plan de muestreo, ¿no? Ahí nosotros decimos cómo hacemos el plan, cómo vamos a llegar a la zona norte, digamos, a 2 colegios, o uno privado y uno de fiscal o convenio. Entonces ahí vamos a hacer un trabajo, una guía de trabajo de campo para que el muestreo sea, digamos, lo más representativo posible, ¿no? El 8 y el último paso son elegir los elementos de la muestra. Ya aquí sí les vamos a tener, digamos, una dificultad bastante grande. ¿Por qué? Porque es difícil, ¿no?, escoger a los más representativos, ya sea por un método aleatorio, como dice al azar, que es el probabilístico, o un método dirigido a criterio del investigador, que sería un método no probabilístico. ¿Ya? Entonces, aquí tengo que yo definir como investigador qué tipo de muestreo voy a utilizar para elegir los elementos de la muestra. ¿Ya? Entonces, esos son los 8 pasos que tenemos que seguir para la recolección de una buena muestra que sea la más representativa. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los tipos de muestreo. Sin embargo, ¿tienen alguna pregunta de los pasos de la recolección de la muestra que hemos hecho hasta ese momento, los 8 pasos? ¿O está comprendido? ¿Nadie, ninguna pregunta? Ya. Bueno, entonces, ¿cuáles son los tipos de muestreo, ¿no? Bueno, como dice ahí, para considerar un tipo de muestreo específico, nos implica, digamos, observar una variedad de criterios, ¿no? Yo como investigador tengo que definir el tipo de muestra que yo requiero para mi objeto de estudio y para mi investigación, como el tamaño, por ejemplo, qué población voy a hacer. De hecho, el tamaño implica, digamos, la población en general. Puede ser, digamos, todo Bolivia, todo Cochabamba, todo San Simón, toda la Facultad de Bioquímica. Entonces ese es el tamaño de la muestra. El método que voy a emplear para elegir la muestra, ¿no? Y la forma para realizar los cálculos, ¿no?, determinando el número de elementos que voy a estudiar. Entonces, ¿cómo voy a hacer mi estadística, digamos, para poder luego hacer que esta muestra sea representativa y se pueda generalizar al conjunto de la población de estudio, ¿no? Como dice acá, la mayoría de los investigadores identifica 2 grandes grupos: el muestreo probabilístico, que hemos visto que es el muestreo al azar, y el muestreo no probabilístico, que es un muestreo que se denomina también dirigido. ¿Por qué? Porque es lo que yo quiero estudiar como investigador. Entonces ahí tenemos los 2 tipos de muestreo. Ahora, dentro de esta metodología de muestreo probabilístico, existen varios métodos también, ¿no? Entonces vamos a ir viendo uno por uno, ¿no?
En este muestreo probabilístico, como dice ahí, la utilización de este método otorga una probabilidad conocida de integrar la muestra a cada elemento de la población. Y dicha probabilidad no es nula para ningún elemento. Vale decir, todos tienen la probabilidad de ser elegidos, ¿no? Esa parte es la más importante. En este muestreo probabilístico, si yo quiero estudiar, por ejemplo, a los estudiantes de la Facultad de Bioquímica, cualquiera de ustedes del grupo 200 pueden ser elegidos. Ya todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. ¿No? Asimismo, si yo hago un estudio, digamos, de todos los pobladores de la ciudad de Cochabamba, digamos, en ciertas características, todos los pobladores, incluyéndome a mí y los del grupo 200 y la Facultad de Bioquímica y de todo San Simón, tienen la misma probabilidad de ser elegidos, ¿no? Entonces es un muestreo al azar. Es como cuando somos jurados de mesa, ¿no? Y hacen un sorteo, por ejemplo, sacan un bolo con un número y de pronto sale el 550 y el 550 es Marco Camacho, ¿no? O el 250 es Grisel o Carlos. Entonces todos tenemos la probabilidad de ser elegidos como jurados. Ese es un muestreo probabilístico, por ejemplo, ¿no? Cuando se hace el tema de los jurados o al nivel de las elecciones nacionales o departamentales, ¿no? Dentro de este muestreo probabilístico existen tres tipos de muestreo, ¿ya? Valga la redundancia. Primero, el muestreo aleatorio simple, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento para este muestreo aleatorio simple? Como dice acá, ¿no? Es asignar un número a cada individuo de la población. Vamos codificando. ¿Cuál es el número de codificación de cada individuo de Bolivia? A ver, ¿quién me puede decir cuál es el número de codificación de cada individuo de Bolivia? ¿Cómo es que yo podría ser elegido por una elección nacional, por ejemplo, como un jurado de mesa? ¿Cuál sería el número asignado a cada individuo en Bolivia? Número de carnet. Correcto, ¿no? Es el número de carnet. Entonces, con eso, el CEGIP o la corte, digamos, me asigna y me dice, usted ha sido elegido como jurado, ¿no? Por lo menos que es una codificación que tenemos. No hay un carnet repetido, ¿no? O sea, no debería haber, por lo menos. Esa es una codificación. Igual en la facultad, ¿no? Nosotros tenemos un número CIS, ¿no? En San Simón tenemos un número CIS, en el cual, a través de este número CIS, nosotros no podemos ser elegidos en una elección, por ejemplo, de jurado de mesa, de jurado de algún examen de competencia, etcétera, ¿no? Entonces, este muestreo aleatorio simple codifica, elige los sujetos que son necesarios para el tamaño de la muestra a través de algún medio mecánico o electrónico, ¿no? Ahora también todo es electrónico, no solamente mecánico. Como les decía, extrayendo un bolo, un número aleatorio u otro al azar, ¿ya? Entonces, ese es un método que podemos utilizar como investigadores para poder elegir nuestra muestra, ¿no? Es decir, todos los que son terminados en número 5 en el carnet van a ser objeto de mi estudio o van a ser la muestra, ¿no? Y así vamos eligiendo al azar y puede ser cualquiera que vaya a tocar. El segundo método es el muestreo aleatorio sistémico, ¿ya? Este muestreo aleatorio sistémico es un procedimiento parecido al anterior. Ahí se enumeran y ordenan todos los elementos de la población, pero en lugar de extraer números aleatorios, solo se extrae uno. Podrían apagar su micrófono, por favor, no sé qué dice con el micrófono encendido. Entonces acá, por ejemplo, este muestreo aleatorio sistémico, extraemos solo uno, ¿no? Por ejemplo, tenemos solo las mujeres que terminan el carnet en 5, ¿no? O solo los hombres que tienen la terminación del carnet en 2. Entonces ahí tenemos solo un número determinado de personas, ¿no? Después tenemos el muestreo aleatorio estratificado. Como dice su nombre, vamos haciendo estratos, es decir, grupos etarios de población definida. Es decir, la población se va dividiendo en segmentos, ¿no?
Esto nos puede simplificar un poco, como dice el proceso, para reducir el error de la muestra, ¿no? O para evitar, digamos, que la muestra sea muy grande en el tamaño y además tengamos muchos elementos para analizar. Por ejemplo, yo puedo decir, podemos dividir la población en hombres de 50 a 60 años o en mujeres de 15 a 30, ¿no? O solamente los hombres que son casados de 50 a 60. Entonces voy segmentando la muestra, ¿no? O las mujeres que son solteras de 15 a 30. Entonces ahí voy reduciendo el tamaño de la muestra y voy segmentando en grupos, ¿no? Entonces ese muestreo aleatorio estratificado me permite una mejor selección de la muestra y un mínimo de error, ¿no? Error de muestreo. Esos serían los tres tipos de muestreo. Esos serían los, perdón, esos serían los tres tipos de muestreo, ¿no? Que tenemos probabilísticos, que son definidos al azar. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá acerca de este tipo de muestreo? Dime, Giselle. Ya. Bueno, en el, ¿cómo se llama? En el aleatorio, digamos, simple, yo extraigo varios sujetos de estudio, ¿no? Al azar, como decíamos, todas las terminaciones 3, por ejemplo, ¿no? En cambio, en el sistemático, yo voy extrayendo, digamos, todos los que terminan en 3, pero solamente que sean, digamos, de 50 años. Entonces voy tomando uno o dos, digamos, de cada, del conjunto de la población, ¿no? O sea, no solamente uno, sino se reducen a unos cuantos, ¿no? No son específicamente unos, porque el tomar una sola muestra sería muy, muy reducido, digamos, y no podría representar al general de la población, ¿no? O nada, Giselle. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, continuamos con el muestreo no probabilístico. Entonces, este otro tipo de muestreo no probabilístico es un muestreo que está dirigido, también se llama, porque depende del investigador la selección. Es decir, qué es lo que yo quiero estudiar. Ahí no digo todas las mujeres que tienen terminación de carnet en 3, no, sino todas las mujeres de bioquímica que tienen entre 15 y, digamos, entre 20 y 25 años. Entonces ahí yo estoy definiendo la población de estudio, ¿no? Entonces, como dice la selección, este muestreo no probabilístico es en forma empírica, siguiendo determinados criterios subjetivos del investigador, procurando que la muestra sea representativa. Entonces yo como investigador tengo que definir las características del objeto de estudio, ¿no? Como les decía, que todas las mujeres que sean de bioquímica y que tengan, por ejemplo, entre 15, o digo, entre 20 y 25 años, ¿no? Podemos inclusive sesgar más, ¿no? O un poco, digamos, tal vez hacer que esto sea mucho más segmentada. Todas las mujeres de bioquímica de entre 20 y 25 años que están estudiando, digamos, están cursando la materia de metodología de la investigación. Entonces, a mí me, me interesa este grupo, digamos, este segmento de personas, y esto lo defino yo como investigador. Entonces, este muestreo no probabilístico es, como dice ahí, de acuerdo a criterios subjetivos que yo defino como investigador, ¿ya? Para que esta muestra obviamente sea la representativa, ¿no? En este caso, la elección no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación. En este caso, los métodos de muestreo no probabilístico, como dice ahí, no garantizan la representatividad de la muestra y por lo tanto no permiten realizar estimaciones inferenciales sobre la población. Un poco explicando esto, ¿no? Si yo voy segmentando a mi criterio, yo tal vez puedo omitir otros criterios que podrían ser importantes para el estudio, ¿no?
Yo, digamos, estoy tomando en cuenta solo a las mujeres de 20 y 25, pero estoy dejando de lado los chicos, por ejemplo, los hombres, que también están en ese grupo etario de 20 a 25 y que también cursan la materia de metodología. Entonces, eso no es representativo, ¿verdad? Porque el que yo solamente tome en cuenta a las mujeres y no a los hombres, no me va a dar, digamos, la, ¿cómo se llama? No me da la potestad, se puede decir, para poder generalizar, ¿no? Para hacer estimaciones inferenciales. Porque la inferencia dijimos que es la generalización de las características de una población. Entonces yo no puedo generalizar a todo el grupo 200 solo por tomar como muestra a las mujeres, ¿no? Entonces tenía que también tomar a los hombres para poder generalizar. Entonces eso me da una, digamos, no me garantiza, como dice, la representatividad de la muestra, ¿no? Después, en resumen, el no probabilístico, el investigador selecciona la muestra, ¿ya? Y eso, como les digo, no es a veces muy representativo. Ahora, ¿qué tipos de muestreo no probabilístico tenemos? Tenemos varios, ¿ya? Son más o menos unos 4 tipos de muestreo probabilístico, perdón, no probabilístico que tenemos, ¿no? ¿Cuál es el primero, ¿no? Y los más importantes. Aquí tenemos, por ejemplo, el muestreo por cuotas o accidental, ¿ya? El muestreo por cuotas o accidental se refiere, por ejemplo, a dividir a la población, como dice ahí, por edad, por sexo, por el lugar donde viven, por la carrera que estudian, etcétera, ¿no? Por ejemplo, nosotros, si hemos definido un segmento por sexo, por ejemplo, y decimos que un 60% son mujeres y un 40% son hombres, y queremos obtener una muestra, digamos, por decirles, 1000 personas o 1000 sujetos, entonces tenemos que definir que 600 sean mujeres y 400 sean hombres, ¿no? Entonces eso se define como un cuoteo, ya la cuota de la población, ¿no? El 60% de la cuota es de las mujeres y el 40% de la cuota es de los hombres. En este caso hemos definido por sexo, ¿no? Ahora, por ejemplo, si es por edad, podemos decir, si el 50% van a ser de menores de 50 años y el 50% van a ser de mayores de 50 años. Entonces yo tomo, por decir, 1000 personas y 500 van a ser mayores de 50 y 500 menores de 50. Ese es un muestreo por cuotas o muestreo accidental, ¿ya? Después tenemos el segundo tipo de muestreo, que es un muestreo opinativo o intencional, ya donde yo voy a definir la muestra por grupos supuestamente típicos, ¿no? También son definidos a opinión del investigador cuáles son los grupos supuestamente típicos o los más representativos. Uno de los ejemplos más, digamos, que podemos poner es decir, a ver, toda la población de Cochabamba, digamos, ¿qué es lo típico de la población de Cochabamba? Todos tienen, digamos, les gusta el comer bien, por ejemplo, ¿no? Ese es un muestreo que yo puedo decir, a toda la población de Cochabamba le gusta comer bien o le gusta comer chicharrón, ¿no? Ese es un muestreo por grupo que yo puedo decir es típico, ¿no? Que el cochabambino vaya el fin de semana a comer chicharrón. Entonces, supuestamente yo estoy viendo que esto es típico en la población de Cochabamba, pero no podemos generalizar, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no le gusta comer chicharrón o no va a comer chicharrón. Entonces, este muestreo es opinativo por el investigador y yo estoy tomándolo como, digamos, algo que es general y en verdad a veces no lo es, ¿no? Después tenemos el muestreo casual, que también se denomina intencional, ¿no? Se selecciona directa, como dice ahí, o intencionalmente a los individuos. Uno de los ejemplos más comunes del muestreo casual o accidental
es el levantamiento de encuestas. En la entrada de una tienda, por ejemplo, ¿no? No sé si les ha ocurrido a veces en el Norte, en el Hipermax, en un mall, están haciendo una encuesta y se acerca un tipo y les dice, ¿puedo hacer una encuesta, por favor? Y no sé qué. Ese es un muestreo casual, ¿no? Ahí el investigador obviamente no conoce a los individuos, porque no va a poder definir quién entra, quién sale del mall o de la tienda o del supermercado, pero son personas que están a mi alcance. Es decir, yo puedo tener un gran número de muestras por ese tipo de muestreo casual, ¿no? Y lo puedo aprovechar, obviamente, ¿por qué? Porque la gente que entra a un mall, a un supermercado o a una tienda es bastante. Entonces yo puedo tener bastantes muestras de una manera muy casual, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá de los 3 tipos de muestreo que tenemos hasta ahorita? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna aclaración que quieran que hagamos tal vez? ¿Ninguna? Bueno, el último tipo de muestreo es el muestreo de la bola de nieve. Como dice ahí, se localiza algunos individuos y estos van a conducir a otros. Este nuevo grupo atrae a otros y a otros. Es como dice, como la bola de nieve va creciendo, ¿no? Digamos, yo soy la muestra y digo yo, yo soy, digamos, un hombre de 51 años y que vive, digamos, en Tiquipay. Entonces tú dices, yo también conozco una persona que también tiene 51 años y también vive en Tiquipay. Entonces yo lo refiero y digo, es tal persona. Y esa otra persona va a referir a otros 2 hombres que también tienen 51 años y viven en Tiquipay. Entonces la muestra va creciendo, ¿no? Empezó conmigo, luego con el amigo y el amigo del amigo y así sucesivamente, ¿no? Hasta conseguir el número de sujetos lo suficientemente grande como para poder ser representativo de la población, digamos, de 51 años y que vive en Tiquipay. Entonces, ese es el muestreo de la bola de nieve, ¿no? Es un muestreo no probabilístico que se utiliza generalmente cuando los sujetos son difíciles de encontrar, ¿ya? O la muestra es muy limitada a un grupo muy pequeño de la población, ¿no? Entonces, ese es un método, digamos, que se puede utilizar para poder encontrar a la gente por otra gente, ¿no? Que sea conocida o que tenga las mismas características de estudio que la que se ha seleccionado. Y bueno, eso sería todo. No sé si tenemos alguna pregunta hasta acá o alguna aclaración que quieran que se haga de todo lo que hemos hablado. Dime, muestra y muestreo. Ya. La muestra es el sujeto de estudio, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ser una muestra, digamos una muestra representativa del grupo 200. Y el muestreo es cómo yo te elijo a ti. ¿Ya? ¿Cuál es la característica que yo he visto en ti para ser elegida como muestra? Puede ser al azar, que te ha tocado un número y tú eras la número 5, digamos, o puede ser la no probabilística, es decir, yo la escojo a Giselle, ¿por qué? Porque es una mujer que estudia bioquímica, que está cursando la materia de metodología de investigación y además tiene 22 años. Entonces es una muestra que yo la elijo, ¿no? Entonces ese es el tipo, es la diferencia entre muestra, la persona sujeto de estudio, el muestreo es cómo yo te voy a elegir a ti. Con nada, Giselle. ¿Alguien más tiene alguna aclaración, alguna duda? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, sí. Dime, Buen día, primo. doctor. Buen día. Eh, por favor, doctor, no entiendo muy bien la definición de marco, lo que dijo. Ya, Una el definición marco, de marco. Sí, por favor. ya. Bueno, es una parte, ¿no? Definir el marco, dice, ¿no? De la población. Es una característica que tienes tú como muestra, ¿ya? Es decir, por ejemplo, tú te llamas primo y estudias bioquímica, por ejemplo, ¿no? Entonces yo defino esa característica como una selección de la muestra.
Ya, gracias, doctor. Nada, primo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, quedamos acá entonces, con eso habríamos terminado esa parte de la definición, bueno, la muestra, el muestreo y los tipos de muestreo que van, digamos, se van definiendo en la investigación. Y bueno, seguiríamos la siguiente clase entonces el próximo martes. Esperemos que ya el doctor Rodríguez ya esté presente con ustedes, pero si no, mientras él esté ausente, vamos a continuar las clases de manera normal, digamos, en el mismo horario, desde las 7 de la mañana hasta las 8:15, antes o después, dependiendo el tema, ¿no? Si es que es muy extenso o muy corto, pero sí van a ser normales las clases. Bueno, con esto terminamos, entonces que tengan un buen resto del día. Ahí nos vemos en el desfile, creo que hay un desfile hoy día por el Día de la Autonomía, y creo que todos tenemos que asistir para rendir homenaje a nuestra autonomía que tanto nos ha costado a nuestros antepasados, ¿no? La conquista. Que tengan un buen resto del día entonces. Bueno, hasta luego. Gracias por atender.